Hola, soy Gerard, el profesor de Bioestadística de Medicina de la Universidad de Sevilla de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, donde tendréis toda la información teórico-práctica de la asignatura necesaria para obtener una buena puntuación en el examen, así como también clases en directo en las cuales resolveremos todas aquellas dudas que hayan surgido al visualizar los vídeos como dudas de clase, pero principalmente nos centraremos en la resolución de exámenes de los últimos años. Esa es la parte fundamental que es en directo porque es muy importante saber qué nos acostumbran a preguntar. Una vez dicho eso, también indicaros, por favor, que al realizar la inscripción en nuestra página web, posteriormente os enviaremos a vuestras casas este dossier, un dossier encuadernado con toda la información, todos los apuntes, todos los ejercicios, exámenes de últimos años. Es fundamental que dispongáis del dossier, ya que todo el tiempo, a medida que avancemos con la clase lo iréis viendo, iré haciendo referencia a páginas, ejercicios que se encuentran en él. Por lo tanto, es fundamental siempre disponer del dossier para un buen seguimiento del curso. Si alguien está realizando lo que es de prueba, siempre puede descargarse el dossier de prueba, que lo tenéis también en la página web, para hacer un buen seguimiento del curso. Recomiendo que lo descarguéis y vayáis rellenando la información. Ya veréis que durante el dossier hay espacios en blanco, cuya idea es que vayáis rellenando a medida que avancemos con el curso. Y ya para finalizar, antes de empezar el curso, indicaros que creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier aspecto que nos pueda complicar la asignatura. Cualquier concepto que os cueste, cualquier problema, práctica, lo que sea, me lo podéis preguntar por ahí y estaré a vuestra disposición para responderos. Una vez dicho esto, ahora ya sí, empezamos con el curso. Empezamos ya con el curso. Básicamente en la asignatura estudiaremos dos vertientes muy bien diferenciadas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hoy nos centraremos en primer término en la estadística descriptiva, después de realizar una pequeña introducción comentando los distintos conceptos más importantes para poder adentrarnos ya en la estadística descriptiva. Antes de ello, por favor, que quede claro los dos conceptos que estaba indicando. Básicamente, el objetivo de la estadística es el estudio de toda la población, ¿de acuerdo? Pero para poder estudiar toda la población, ¿qué requerimos? Generalmente lo que haremos será coger una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio. La población está formada por muchos individuos. Generalmente trabajaremos con infinidad de individuos. También podemos tener poblaciones más pequeñas. Por ejemplo, en esta aula tenemos diferentes bolígrafos. Entonces, si por ejemplo en la sala hay, me lo invento, 100 bolígrafos, si yo por ejemplo cojo estos 3 bolígrafos, estos 3 sería una muestra de toda la población, ¿de acuerdo? Pero generalmente trabajaremos con poblaciones infinitas, será lo más recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, la población estará formada por infinidad de individuos. Lo que haremos para poder estudiar cuáles son los valores poblacionales será trabajar con una muestra que sea representativa de la población. Para que os hagáis una idea, si yo, por ejemplo, quiero estudiar cuál es el peso medio en España, en toda la población española, es inviable generalmente pensar en poder medir el peso de cada uno de los individuos. Además, cada segundo nace y muere gente. Por lo tanto, ¿qué haremos generalmente? Cogemos una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio, estudiamos esta muestra con el objetivo después de extrapolar, generalizar, inferir los datos de la muestra hacia la población. Y aquí tenemos, por lo tanto, los dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que consistirá básicamente en la descripción de la muestra, y luego cuando generalizamos, cuando extrapolamos, cuando inferimos la información, es cuando trabajaremos lo que denominamos como estadística inferencial.
Importante diferenciar estas dos vertientes de la estadística que son lo que trabajaremos a lo largo de la asignatura. Repito, el objetivo es estudiar la población, pero para poder realmente estudiarla, lo que haremos será, en primer término, conocer bien cómo se puede estudiar la información de la muestra. Lo que denominamos, repito, estadística descriptiva. Estudiamos únicamente la muestra. Ya que estamos, que quede claro, por favor, que cuando estamos trabajando con la estadística descriptiva, los distintos indicadores que trabajaremos los denominamos estadísticos. Los estadísticos serán propios de la muestra. En cambio, cuando trabajemos con la población, hablaremos de los parámetros, ¿de acuerdo? Esto os lo comento porque a veces nos va despistando a medida que avancemos. Así ya tenemos la idea desde un buen inicio, ¿de acuerdo? Los estadísticos se representan siempre con letras latinas. Por el contrario, los parámetros se van a plantear mediante letras griegas. Por ejemplo, cuando hablemos de la media, ya veremos luego en qué momentos podemos trabajar con la información de la media. Cuando trabajamos con la media, por ejemplo, si hablamos de los estadísticos, lo planteamos con una letra latina, repito, ¿de acuerdo? En cambio, si hablásemos de la media poblacional, plantearíamos mu, una letra griega, ¿de acuerdo? Letra latina, esto es la media de la muestra. En cambio, esto de aquí sería la media poblacional. Así progresivamente, repito, estos conceptos aún no los hemos visto. Hoy comentaremos los indicadores muestrales, los estadísticos. Además, también podemos hablar de la varianza, por ejemplo. Cuando hablemos de la varianza, en el caso correspondiente a los estadísticos, se plantea mediante letras latinas S cuadrado. Por el contrario, en la población plantearíamos sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la varianza de la muestra, que es un estadístico, y la varianza poblacional, que es un parámetro. Repito, letras latinas, letras griegas. Comento uno más y ya está, que es la desviación estándar, también denominada desviación típica. La desviación estándar o típica es básicamente la raíz de la varianza. Si esto está al cuadrado, evidentemente esto sería la S, que es la desviación estándar o típica de la muestra, y sigma, otra vez letra griega, que es la desviación estándar o típica de la población. Importante diferenciar estos conceptos, sobre todo cuando avancemos durante la asignatura, ya que iréis viendo que a veces me hablan de la desviación estándar y me ponen sigma y no entendemos por qué hablan de sigma o de S. Pues básicamente es si hace referencia a la muestra o a la población, ¿de acuerdo? Repito, el objetivo en primer término será saber estudiar bien la información muestral para luego poder extrapolar de forma congruente los datos a toda la población objeto de estudio. Dentro de la estadística descriptiva, lo que haremos será describir la muestra con la que estamos trabajando. Repito, la muestra está formada por individuos, es decir, de todos los individuos que forman parte de la población, cogemos una muestra, un grupo de individuos que es lo que trabajaremos. Cuando hablo de individuos, no hablo exclusivamente de sujetos. Puede que no sean sujetos. Por ejemplo, los bolígrafos, como os comentaba, corresponde básicamente a una muestra de individuos. Aquí tendríamos en este caso 3 individuos de toda la población, que serían, por ejemplo, todos los bolígrafos que hay en la sala, ¿de acuerdo? Cogemos 3 individuos, 3 bolígrafos. A partir de aquí, ¿qué se puede estudiar? Distintas características de estos individuos. Cuando hablamos de las características, hablamos de las variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podría trabajar? El color. Podría mirar el color, podría buscar el tamaño, podría buscar 1000 aspectos correspondientes a estos individuos. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de individuo, con las personas, color de pelo, altura, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, trabajaremos con variables. Si solo trabajamos con una variable, estaremos trabajando la estadística descriptiva univariante o univariable. Solo trabajamos con una variable. Si en cambio estamos trabajando con más de una variable, con 2 variables, hablaríamos de estadística descriptiva bivariante, bivariable, ¿de acuerdo? Una variable, 2 variables. Es decir, yo puedo estudiar, por ejemplo, el color de pelo de un conjunto de personas, o puedo estudiar el color de pelo y el género al mismo tiempo de ese conjunto de personas. Estudiaríamos una o 2 variables. También se pueden hacer estudios multivariables con más de 2 variables independientes, más de 2 variables, ¿de acuerdo?
Pero ahora lo que me importa es la idea de la variable en primer término. Hoy nos centraremos exclusivamente en la estadística descriptiva univariante. Trabajamos solamente una variable. Lo que me importará será saber diferenciar los diferentes tipos de variables y también qué tipos de estudios se pueden llevar a término según el tipo de variable. Para que lo veáis muy sencillo, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de los bolígrafos. Si hablamos de 3 bolígrafos en este caso, y yo os pregunto el color, y os digo, ¿cuál es la media de color? Tengo uno azul y uno negro. ¿Yo puedo hacer azul más negro entre 3? No. En cambio, si hablase de el tamaño, por ejemplo, la altura que tiene, ¿de acuerdo? El tamaño sí, o los mililitros que tiene de tinta. Podría estudiar, en este caso, la media. Los mililitros de una, más del otro, más del tercero. Sumaría los 3 y divido entre 3. Ahí sí que podría buscar la media. ¿Qué quiero decir? Que según el tipo de variable podremos buscar unos indicadores y en otros tendremos más limitado el número de indicadores que podremos estudiar. Para ello, por favor, es importante diferenciar dentro de las distintas variables, que como hemos dicho son las características de los distintos individuos, podemos diferenciar básicamente las variables cualitativas, también denominadas categóricas, de las variables cuantitativas, también denominadas numéricas. Disponemos de las variables cualitativas, repito, también denominadas categóricas, y las cuantitativas, las numéricas. Las cualitativas hacen referencia básicamente a atributos, como puede ser el color. Si hablamos de las personas, podríamos hablar, por ejemplo, de el color de ojos, color de pelo, nacionalidad. Lo que quisiéramos, estos son básicamente variables cualitativas, hacen referencia a atributos. En este caso no trabajaremos con números como tal, aunque a veces se puede plantear un número. Yo puedo plantear, por ejemplo, si hablo de en Sevilla el número de buses, entonces puedo tener el número bus 30, el número de bus 18. Perfecto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre básicamente? Que estos números únicamente son etiquetas para diferenciarlo del resto. El 30 no es ni mejor ni peor que el 18, sino que hace un recorrido distinto. En ese caso, el número únicamente me serviría para diferenciar entre uno y otro, pero no para tener la información ordenada con sentido y unas diferencias estipuladas entre ellos. Por lo tanto, que veáis números no es sintomático, evidentemente, de que sea variable quanti, pues podemos trabajar una variable con números que sea variable quali, pero estos números únicamente serían etiquetas, ¿de acuerdo? O tendrían cierto orden, que luego veremos, pero este orden, las diferencias, no serían las mismas entre todos los valores. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, que dentro de las qualis tenemos las variables qualis nominales y las variables qualis ordinales. Aquí habrá un orden, pero este orden que estaremos viendo, ahora lo comentaremos, corresponderá básicamente a una diferencia que no tiene por qué ser la misma entre las distintas categorías. Cuando hablo de categorías, ¿a qué hago referencia? A las distintas opciones de la característica. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de lo que antes comentaba, color de pelo, tenemos gente morena, pelirroja, castaña y así progresivamente. Entonces, hablamos en este caso de una variable cualitativa nominal. ¿Por qué motivo? Porque no hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Las categorías no están jerarquizadas. No es mejor ser rubio que moreno o moreno que castaño. Alguien preferirá, evidentemente, un color de pelo u otro. Pero no hay una estipulación, una jerarquía preestablecida de que haya una categoría por encima de la otra, mejor u ordenada respecto a la otra. Entonces, en las variables qualis nominales, repito, no tendremos una jerarquía preestablecida entre categorías. Ejemplos serían color de pelo, nacionalidad, el género, serían, en este caso, variables qualis nominales. Repito, ¿se puede plantear un número? Sí, por ejemplo, el número de DNI. El número de DNI es un número para cada persona, pero que únicamente es una etiqueta. Que alguien tenga un número mayor o menor no es indicativo nada más que tiene una u otra etiqueta. Ya está, solamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos variables qualis nominales y variables qualis ordinales. En las ordinales sí que habría un orden preestablecido, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una variable quali ordinal, sí que las categorías están jerarquizadas,
pero ahí repito, el número solamente me indicaría un orden, si lo hubiese, y muy importante, nunca la diferencia entre valores será la misma o tendrá un sentido estricto. Por ejemplo, si yo os hablo de nivel de estudios tenemos nivel de estudios primario, es decir, haber estudiado hasta primaria, hasta secundaria, universitario o doctorado. Ahí habría un orden, hace referencia a atributos y esto está ordenado. Entonces tenemos nivel de estudios, primario, secundario, universitario y doctorado. Por lo tanto, ahí hablaríamos de una variable quali ordinal, ¿de acuerdo? Esto también se puede plantear con números, nivel de estudios 1 primario, 2 secundario, 3 universitario y 4 que correspondiese, por ejemplo, a doctorado. Estos números me sirven para ordenar, pero la distancia entre uno y otro, evidentemente, no tiene por qué ser la misma, es algo totalmente subjetivo. Entonces, hablaríamos de qualis nominales y qualis ordinales. Esto por un costado. Luego tenemos también las variables cuantitativas, también denominadas variables numéricas. Aquí sí que tendremos números como tal y estos números sí que tendrán estrictamente un sentido, ¿de acuerdo? Y aquí diferenciamos básicamente las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si hablo del número de hijos, tú puedes tener, o número de hermanos, puedes tener 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y así progresivamente, ¿de acuerdo? Pero, muy importante, cuando estamos hablando de variable discreta, entre dos valores consecutivos, entre tener 0 hermanos y 1 hermano, no puede haber ningún valor entre medio. En cambio, en las continuas, entre dos valores consecutivos puede haber infinidad de valores. Básicamente dependerá de la sensibilidad de la herramienta de medida. Cuanto más sensible sea, más preciso podremos llegar a ser. Por ejemplo, si yo hablo del peso, el peso, si yo peso 70 kilos a 71 kilos, hay infinidad de opciones según la sensibilidad de la báscula con la que trabajamos. Si es muy sensible y llega a medir gramos, podemos medir mucho más, pero es que cuantas más unidades pueda llegar a medir, más concreto podrá ser. Entonces, cuando digamos que depende básicamente de la unidad de medida, hablaremos de continuas. En las discretas no, repito, entre dos valores consecutivos no podrá haber ningún valor. Discreta, ejemplo muy típico, número de hijos, número de hermanos, continua, peso, altura, son ejemplos de variables continuas. Por ejemplo, si me hablan de la variable edad, la variable edad, en primer término podemos plantearnos si es una variable cualitativa o cuantitativa. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Si me hablan de la edad en genérico, hablaremos de continua. Es verdad que la edad se puede luego también categorizar, es decir, plantear en categorías. Por ejemplo, podemos poner gente, pues no sé, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Aquí tendríamos ordenada la información en 4 grupos. Hablaríamos de una variable quali ordinal, pero si hablamos de números, cada persona con su edad, hablaríamos de una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Cualquier variable cuantitativa se puede recategorizar y que se convierta en una variable, al fin y al cabo, categórica, una variable cualitativa. Pero en principio diremos que la edad, si no está recategorizada, será una variable cuantitativa. Dentro de cuantitativa, ¿qué es? ¿O discreta o continua? Vamos un segundo a pensar. La variable edad. La variable edad generalmente es cierto que la medimos en años. Tienes 20 años, o 21, o 16, o 27, los que sean. Pero es cierto que por poder se podría medir en unidades más precisas. Podríamos ser cada vez más precisos al medir la edad. Se podría medir en meses, en días, en segundos, en milisegundos y así progresivamente hasta ser cada vez más y más preciso. Por lo tanto, hablaríamos de una variable cuantitativa continua. Si me dijesen la edad únicamente en años, solamente midiendo los años sin la posibilidad de medir ningún otro tipo de medida más precisa, hablaríamos de discreta, pero en términos genéricos, la variable cuantitativa es continua. Os comentaba que las variables qualis se denominan también categóricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen categorías. Si hablamos, por ejemplo, de la variable color de pelo, podemos tener moreno, una categoría, castaño, otra, rubio, otra y otros, que sería una cuarta categoría, ¿de acuerdo?
En cambio, cuando hablemos de variables cuantitativas, más de categorías, hablamos de valores. Tenemos, si hablamos por ejemplo de número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3, cada uno de ellos que corresponde a una categoría, al fin y al cabo se denomina más bien como valor, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, hemos estudiado las variables, analizaremos qué tipo de indicadores podemos estudiar, podemos trabajar según el tipo de variable. Veréis que la gran mayoría de indicadores corresponderán a cuando trabajemos con variables cuantitativas. Si disponemos de variables categóricas, variables qualis, estaremos muy limitados en cuanto al tipo de indicadores que podemos estudiar. Además de ello, para finalizar esta vertiente, quiero que veamos en la parte inferior, por favor, de la página 2 del dossier, donde tenemos la muestra. Si os fijáis, hemos ido comentando la información del dossier correspondiente a la página 2. Y ahora mismo, por favor, quiero que nos centremos, quiero que miréis la parte inferior de esta misma página, donde pone la muestra es la parte más importante del proceso de investigación. Si os fijáis, en la siguiente línea, en la parte final, nos indican que el muestreo más recomendado es el muestreo aleatorio, que tiene dos características básicas, que como podéis leer son la representatividad y la independencia. Importantísimo. Al fin y al cabo, el objetivo, como bien sabemos, es estudiar la población. Para ello es fundamental que la muestra con la que trabajemos sea lo más representativa posible de la población objeto de estudio para poder realizar luego las inferencias correspondientes para conseguir los parámetros poblacionales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me importa? La representatividad y la independencia. Cuando hablamos de la representatividad, hace referencia a que todos los individuos que forman parte de la población deben tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Repito, todos los individuos que forman parte de la población deben tener la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿de acuerdo? Y en segundo término, otro aspecto, otra característica muy importante es la independencia, que básicamente los individuos de la muestra deben ser escogidos independientemente entre ellos, ¿de acuerdo? Estas son las dos características para asegurarnos, para confirmar que la muestra realmente sea una muestra adecuada para poder realizar las posteriores inferencias, generalizaciones, extrapolaciones a toda la población. Una vez visto esto, nos centramos en la vertiente ya más numérica correspondiente a la estadística descriptiva univariante, solamente una variable, y diferenciaremos de forma muy clara y evidente según si trabajamos con una variable cualitativa o, por el contrario, una variable cuantitativa, sobre todo en el tipo de estadísticos que podremos comentar. Ya veremos que las variables categóricas estaréis muy limitados en cuanto a estadísticos indicadores que podemos analizar. Lo que podremos trabajar siempre corresponde básicamente a la tabla de frecuencias. Voy a plantear una tabla de frecuencias que tendrá más columnas de las necesarias para la variable que voy a ver en primer término, pero me interesa que veamos las diferentes columnas y cuáles no tienen sentido y por qué motivo no tienen sentido, ¿de acuerdo? Voy a empezar de los 4 ejemplos de variables por el más sencillo, una quali nominal. Por ejemplo, planteo el color de pelo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la variable color de pelo que está formada por, en este caso, podrían ser distintas, yo planteo 4 categorías. Planteo que tenemos gente morena, gente castaña, gente rubia y gente pelirroja, ¿de acuerdo? Todo esto son las diferentes opciones, los diferentes valores que tiene nuestra variable. Alguien puede decirme, pero alguien también puede ser, por ejemplo, calvo. Perfecto, genial, sí, pero en nuestro caso no tenemos ninguna persona así y planteamos solamente estas 4 opciones. Si quisiésemos obtener información de toda la población, estaría bien por lo menos poner otra opción que fuese otros. Este otros incluiría el resto de opciones, categorías aquí no indicadas. En este caso planteamos siempre lo mismo. En primer término, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que es una n con una subíndice i, corresponde básicamente, la frecuencia absoluta es el número de individuos que tenemos en cada categoría. Me lo invento, es para practicar ahora mismo, ¿de acuerdo? Tenemos 3 personas morenas,
tenemos 5 personas castañas, 10 rubias y 2 pelirrojas. Si hacemos el sumatorio, tendríamos en total 20 personas, ¿de acuerdo? Así es como trabajaríamos la información de las frecuencias absolutas. Estas se denominan frecuencias absolutas individuales. Luego tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, que consisten en ir acumulando la información. Es decir, se suma en forma de z. Por lo tanto, tendríamos en este caso, para que todo el mundo lo vea bien, 3 más 5, 8, más 10, 18, más 2, 20. Siempre la última categoría el valor de la última categoría de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al total de la muestra. El tamaño total de la muestra, que es el sumatorio de todas las frecuencias absolutas individuales, debe ser igual al valor de la última categoría en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué más? Luego tenemos las frecuencias relativas, que se acostumbran a plantear con una f sub i. La frecuencia relativa básicamente corresponde a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Es decir, para buscar este valor plantearíamos 3 entre 20, que me daría 0,15. Continuamos, 5 entre 20, 0,25. 10 entre 20, 0,5. Y 2 entre 20, 0,1. Si queremos comprobar que esté bien realizadas las frecuencias relativas individuales, deberemos sumar todo y que sume 1. 0,15 y 0,25, 0,40. Y 0,5, 0,90. Y 0,1, 1. Perfecto. Está bien calculado. Estas son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas se pueden buscar de forma individual o también de forma acumulada, ¿de acuerdo? Podríamos acumular la información igual en z, ¿de acuerdo? Es decir, esto, más esto, esto, más esto, esto, más esto, esto. La última categoría siempre debe sumar 1, ¿de acuerdo? Tendríamos 0,15 más 0,25, 0,40, más 0,5, 0,90, más 0,1 y bueno, 0,10, 0,1 igual a 1. Así es como tendríamos la frecuencia relativa individual. La frecuencia relativa acumulada. Para buscar la frecuencia relativa acumulada, también se podría haber planteado la frecuencia absoluta acumulada y dividirla entre el tamaño de la muestra. Es decir, 18 entre 20 es 0,9. Pues aquí también tenemos el 0,9. Otra alternativa para calcularlo. Y por último tenemos la información correspondiente al porcentaje, ¿de acuerdo? El porcentaje se puede plantear con una P o directamente con el símbolo del porcentaje. Lo plantearemos con una P ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la P minúscula y luego plantearemos una P mayúscula, ¿de acuerdo? La P minúscula básicamente corresponde a el porcentaje individual, es decir, es la frecuencia relativa individual multiplicado por 100. Sería 15%, 25%, 50% y 10%. Todo debe sumar sin ninguna duda el 100%. Y luego tenemos el porcentaje acumulado, que sería coger la frecuencia relativa acumulada y multiplicarlo por 100. También podríamos ir sumando esta información: 15, 40, 90 y 100. Así es como planteamos toda la información básica posible. Pero lo quiero que veáis que cuando hablamos de una variable cualitativa nominal, como es el caso, nominal porque, repito, las categorías no están jerarquizadas, no hay un orden preestablecido, alguien puede preferir ser castaño y otra persona rubia, no todo el mundo plantearía el mismo orden. Cuando tenemos un ejemplo como este, ¿qué ocurre, por favor? Que las acumuladas no tienen sentido, ni esta de aquí, ni esta de aquí, ni esta de aquí, porque yo puedo decir, vale, 5 personas son castañas, o el 0,25 es castaño, la probabilidad de ser castaño es 0,25, o el 25% son castaños. Pero no tiene sentido que diga 8 personas son como máximo castaños,
¿Qué quiere decir como máximo castaños? ¿Qué está por debajo? ¿Qué hay por encima de ser castaño? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de una variable cualitativa nominal, como es el caso, únicamente lo que podrán hacer es mirar la información correspondiente a las frecuencias relativas, absolutas o porcentajes, pero sin acumular. Siempre las individuales, ¿de acuerdo? Sin acumular. Y luego, respecto a estadísticos, únicamente podríamos mirar la moda. La moda es la categoría que se repite en mayor medida, es decir, es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda sería ser rubio, porque es lo más recurrente, lo más sucedido en esta muestra. Por lo tanto, la moda, igual que ocurre en la vida cotidiana, es lo más típico, lo más recurrente. Sería la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, los rubios. No confundamos, por favor. La frecuencia absoluta es 10. Eso no quiere decir que la moda sea 10. No tiene sentido. Si hablamos de color de pelo, tiene que ser o moreno, o castaño, o rubio, o pelirrojo. En este caso, la moda sería ser rubio, ¿de acuerdo? Porque tiene la mayor frecuencia absoluta. Si tuviésemos aquí otro 10, por ejemplo, sería bimodal. Tendríamos en este caso dos modas, ser castaño y ser rubio. Si tenemos que esto de aquí también fuese 10, sería trimodal. Tendríamos tres modas, ser rubio, castaño o moreno. Si esto también fuese 10, sería amodal. Si todos tienen la misma frecuencia absoluta, no hay nada que destaque por encima del resto, por lo tanto, hablaríamos de amodal, no habría moda en este caso. Una vez visto esto, vamos a mirar si en vez de una variable cualitativa nominal, tuviésemos una variable quali-ordinal. Para no cambiar la información, voy a aprovechar la misma tabla y entonces trabajaremos con 4 categorías. Por ejemplo, un ejemplo que antes indicaba, nivel de estudios. Nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sí que tiene sentido utilizar las acumuladas. Aquí sí. Aquí os puedo decir cuánta gente tiene exactamente estudios secundarios. Pues estudios secundarios son 5. 5 personas, es decir, hay una probabilidad del 0,25, el 25% tiene estudios secundarios. Como máximo, únicamente, estrictamente, justo estudios secundarios. Pero si yo os preguntase, ¿cuánta gente tiene estudios secundarios o menos? Es decir, ¿qué quiere decir? Que tengan estudios secundarios o menores, que serían primarios. Aquí sí que está ordenado, aquí tiene un sentido. Aquí en este caso yo podría decir, vale, 8 personas tienen estudios secundarios o menores, pues son los 5 de estudios secundarios más los 3 de estudios primarios. Es decir, podríamos indicar que el 40% de esta muestra tiene como máximo estudios secundarios o estudios inferiores, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la información. Aquí tendría sentido estudiar, analizar las frecuencias acumuladas. Ya fuese la absoluta acumulada, 8, ya fuese la frecuencia relativa acumulada, la probabilidad de 0,40 o el porcentaje acumulado, el 40%. Si me dijesen qué porcentaje de la gente tiene más que estudios secundarios, es decir, más de estudios secundarios serían estudios universitarios y doctorados, porque me dice por encima de los secundarios. Por lo tanto, sería este porcentaje, el 50 más el 10, o lo que es lo mismo, al 100 le resto el 40, ya que el 40% tiene como máximo estudios secundarios o inferiores. Por lo tanto, el porcentaje de gente que tendrá estudios por encima de secundarios serían el 60%. En cambio, si me hubiesen preguntado ¿qué porcentaje de gente tiene como mínimo estudios secundarios? ¿Qué quiere decir como mínimo estudios secundarios? Pues secundarios o superiores. Es decir, aquí hablaríamos de tanto estos como estos como estos. Es decir, hablaríamos del 85%. El 85% de la muestra tendría por lo menos estudios secundarios, ¿de acuerdo? Entonces,
En este caso, vigilad bien, analizar bien cómo se trabaja con las tablas de frecuencias, ya que son muy recurrentes. Las tablas de frecuencias, ¿por qué son muy importantes? Porque nos sirven para ilustrar rápidamente toda la información. Aquí hablamos de únicamente 20 sujetos. Evidentemente, podemos debatir si se podría plantear la información en una línea, moreno, moreno, castaño, castaño, rubio, tal, y sería fácilmente analizable la información. Tal vez con 20 podríamos debatir, pero si fuesen 2000 personas ya sería inviable verlo todo sin ordenar en una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias nos aporta la información muy rápida, muy visual y muy sencilla para poder hacer análisis un poquitín más complejos. Esta es la información básica de las tablas de frecuencias cuando estamos tabulando. Importante, hasta ahora hemos trabajado única y exclusivamente con variables cualitativas, ya sea nominal o ya sea ordinal. Una vez dicho esto, por favor, indicaros también que cuando hablamos de las variables cualis ordinales, podríamos mirar lo mismo. Como indicadores, básicamente se podría analizar la información de la moda. En este caso, la moda es tener estudios universitarios. Es decir, el 50% de la gente, 10 de 20, tienen justamente, estrictamente, exactamente, estudios universitarios, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, por favor, quiero que veamos también la siguiente información, que es cuando trabajemos con variables cuantitativas. Antes de ello, aquí voy a poner un pequeño esquema solamente con la información que hemos ido trabajando para tenerlo en consideración para realizar el esquema con los diferentes conceptos que nos pueden llegar a preguntar. Entonces tenemos, si la variable es una variable cualitativa, ya sea nominal u ordinal, voy a plantear nominal y variable ordinal. En ambos casos podemos mirar las tablas de frecuencias, pero importante, si es nominal, en las tablas de frecuencias solamente las columnas individuales, nada de las acumuladas, solamente las individuales. En cambio, si fuese ordinal, podemos mirar las tablas de frecuencias y podemos mirar tanto la información correspondiente a las individuales como las acumuladas. Si hablamos de una variable ordinal, tiene sentido también estudiar las acumuladas, aspecto que no ocurría cuando hablábamos de las variables nominales. Además, si la variable es una variable quali, sea nominal u ordinal, me es indistinto, podremos trabajar con el estadístico que es la moda, que repito, la moda es la categoría con una mayor frecuencia absoluta. Además de ello, también indicaros, por favor, que respecto a los gráficos, ¿qué gráficos podríamos analizar? Si trabajamos con variables cualitativas, categóricas, lo más recurrente serán el gráfico de sectores, que es el ciclograma también denominado, que es el típico de quesitos de toda la vida, el gráfico de quesitos, ¿de acuerdo? Tenemos esta información así, ciclograma, gráfico de sectores y el de barras. Son los dos más recurrentes, ¿de acuerdo? Son los dos gráficos que se acostumbran a trabajar cuando trabajamos con variables cualitativas, variables categóricas. Esta es la información que hemos comentado sobre variables cualis. Como veis, no es muy compleja, es información relativamente sencilla. Se complica bastante más cuando hablemos de las variables cuantitativas, son las que ahora mismo vamos a comentar. Entonces, dentro de las variables cuantitativas, podemos tener ejemplos más sencillos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de trabajar con una variable cuantitativa discreta con pocos valores. Por ejemplo, trabajamos el número de hermanos. 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos, ¿de acuerdo? ¿Podríamos tener 4 hermanos? Sí, podría ser, pero en este caso, en nuestra muestra, no hay nadie con más de 3 hermanos. A partir de aquí, nos podrían preguntar lo mismo que en el caso de las variables cualis ordinales. Tendríamos también la opción de trabajar con los porcentajes, que sería todo esto multiplicado por 100, pero yo os pregunto, por favor, ¿cuánta gente tiene por lo menos un hermano? Si me preguntan cuántos individuos de la muestra tienen por lo menos un hermano, serían estos, más estos, más estos. Es decir, 17. 17 tienen por lo menos un hermano. Si os preguntase, ¿qué porcentaje de la gente tiene más de 2 hermanos? Más de 2 serían solamente 3.
que sería el 10%. ¿Cuánta gente tiene como máximo 2 hermanos? Si os pregunto cuánta gente tiene como máximo 2 hermanos, serían 18. 18 tienen como máximo 2. 2 o menos, ¿de acuerdo? Cuando digo como máximo, incluye ese valor y los anteriores. Les digo, yo tengo como máximo 5 euros. Pues tengo 5, o 2, o 1, o 0, los que sean, pero como máximo 5. ¿Qué porcentaje de la muestra tiene como máximo 2 hermanos? El 90%. El 90% tiene como máximo 2 hermanos. No confundamos tener como máximo 2 hermanos que tener menos de 2 hermanos. Si yo os pregunto, ¿qué porcentaje tiene menos de 2 hermanos? Que tenga menos de 2 son el 40%. El 40% tendría menos de 2 hermanos, ¿de acuerdo? Así es como trabajamos con las variables discretas. Pero luego tenemos también las variables discretas con muchos valores. Por ejemplo, si hablásemos del número de cabellos, podríamos tener muchos valores, o si hablamos de una variable continua. Cuando hablemos de variables discretas con muchos valores o continuas, claro, tendríamos una lista con un montón de valores posibles. Para que no sea una tabla con demasiados valores y que por lo tanto no sea fácil su interpretación, su análisis, lo ideal es plantear en este caso intervalos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de edades, puedo plantear desde 0 hasta 20 años, de 20 hasta 40 años, de 40 hasta 60 años y más de 60 años, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos esta información. Tenemos 4 niveles en este caso, 4 categorías, 4 intervalos y muy importante, aquí, además de lo que hemos estudiado, se podrían añadir 2 opciones más, 2 columnas más. Una sería la información de la marca de clase. La podríamos poner justo aquí al ladito. Ahora mismo, como aquí no tengo espacio, la pondremos aquí. Sería lo que iría posteriormente. La marca de clase es el punto central del intervalo. Es decir, entre 0 y 20 sumamos límite inferior 0 más límite superior 20 entre 2. Por lo tanto, 10. 20 más 40, 60, entre 2, 30. Básicamente es el centro del intervalo. En este caso, si pongo 60 más, tendría que tener un límite. Por simplificarlo voy a poner de 60 a 80, pero por simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma tendríamos que el intervalo sería el punto central, lo que se denomina marca de clase igual a 70. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el caso anterior teníamos aquí 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos, ¿verdad? Teníamos esta información en el caso anterior. Entonces, si en el caso anterior me hubiesen preguntado la media, os hablo de la media porque es el indicador que todos más o menos conocemos. Para buscar la media, ¿qué hubiéramos dicho? Tenemos en este caso 3 personas con 0 hermanos, 5 con 1 hermano, 10 con 2 hermanos y 2 personas con 3 hermanos. ¿Qué se podría haber hecho? Haber hecho 0 más 0 más 0, más 1 más 1 más 1, más 1 más 1, más 10 doses más 2 treses. O lo que es más sencillo, si tengo una tabla de frecuencias como esta, para buscar la media haríamos 0 por 3, más 1 por 5, más 2 por 10, más 3 por 2. Así es como habríamos buscado la media dividiendo todo entre 20, ¿de acuerdo? Así buscaríamos la media en el supuesto del caso anterior con una variable discreta con pocos valores. Pero si hablamos de una variable continua con muchos valores, una variable continua o una discreta con muchos valores, claro, ahí tendríamos un problema de 0 a 20. ¿Qué multiplico? Pues cuando trabajemos con la media, si estamos en un ejercicio de intervalos, lo que haríamos sería plantear la marca de clase por 3, es decir, 10 por 3, más 30 por 5, más 50 por 10, más 70 por 2, todo ello entre 20. Así es como buscaríamos la media en caso de estar trabajando con intervalos. Y repito, ¿cuándo trabajaríamos con intervalos? Única y exclusivamente en ejercicios de variables discretas con muchos valores o variables continuas, ¿de acuerdo?
Además de ello, se podría añadir otra columna que sería la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es el espacio que hay entre el límite superior y el inferior. 20 menos 0, 20. 40 menos 20, 20. En este caso, la amplitud del intervalo en los 4 casos es igual a 20. Una vez tenemos esto, hemos hecho ya las tablas de frecuencia con toda la información que nos pueden llegar a preguntar. Entonces, cuando trabajemos con variables cuantitativas, también podemos poner las tablas de frecuencia con toda la información analizada ya anteriormente. Y si hablamos, repito, de una variable cuanti discreta con muchos valores o cuanti continua, se puede añadir también la marca de clase y la amplitud. Pero lo que me importa ahora también son los gráficos. ¿Qué gráficos podemos analizar? En este caso, básicamente, el más recurrente será el histograma. El histograma corresponde a un gráfico muy parecido al de barras. Tendremos también un gráfico como el de barras, pero las barras en este caso no están separadas. ¿Por qué? Porque como hablamos de variables continuas, no hay espacio entre las distintas alternativas. Alguien me dirá, pero si hablamos, por ejemplo, del número de hijos, ahí sí, en número de hijos sí que hay espacio. Por ejemplo, en edades es cierto, de 0 a 20, 40, 60, 80. Pero en edades podría poner, en número de hijos podría poner 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Y yo os diré, sí, es cierto, si hablamos de variables cuantitativas, discretas, con pocos valores, ahí sí que se podría plantear también el gráfico de barras. Pero esto es algo excepcional y, repito, únicamente cuando trabajemos con variables cuantitativas discretas con pocos valores. Se podría plantear el gráfico de barras o de líneas, que sería igual pero con una línea, ¿de acuerdo? Se podría plantear sin ningún tipo de problema. Gráfico de barras. Pero lo más recurrente es trabajar con variables discretas con diferentes valores o variables, repito, continuas. Por lo tanto, lo más recurrente sería el histograma. Y tanto, si trabajamos con gráfico de barras, por ejemplo, con una variable discreta con pocos valores, o un histograma, donde las barras están juntas, como podemos ver, podríamos plantear un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias consiste en buscar el punto medio más elevado de cada uno de los diferentes barras que tenemos en el histograma y juntar esta información. Esto de aquí sería el polígono de frecuencias y nos sirve para visualizar cuál es la información existente. Se puede plantear de forma individual o también acumulada. También se podría plantear un polígono de frecuencia acumulada, aunque lo más recurrente sería así, a partir del histograma, plantear el denominado polígono de frecuencias. Entonces tenemos el histograma y el polígono de frecuencias que se obtiene ayudándonos también del histograma. Luego hay otro gráfico que algunos profes explican que es el boxplot, el diagrama de caja. El diagrama de caja básicamente es un gráfico que nos muestra la información correspondiente a diferentes puntos. Este os lo explicaré muy rápido, si por el motivo que sea este año no lo he explicado más, comentádmelo y haremos una explicación adicional. Pero básicamente tenemos la siguiente información. Tenemos en este caso el valor máximo, que ya veremos que en algunos casos puede que no corresponda al máximo. ¿Por qué? Porque puede haber algún valor extremo, atípico, el valor mínimo, y luego tenemos el cuartil 3 y el cuartil 1. Y luego también planteamos aquí en este caso la información de la mediana. Tenemos cuartil 1, cuartil 3 y la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? Esto básicamente es lo que plantearíamos en este tipo de ejercicios. Ya veremos que esta información nos sirve para visualizar cómo está distribuida la variable. Este no es muy recurrente, es el diagrama de cajas, pero por si acaso os lo comento. Una vez visto esto, nos centramos ya en las distintas medidas, en los distintos indicadores. Cuando hablemos de las medidas, de los indicadores, medidas o indicadores, diferenciaremos las medidas o indicadores de tendencia central, que son las que disponéis
en la página 4 del dossier, ¿de acuerdo? También tenemos algo de información en la página 5, parte superior. Es un ejercicio solamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la información de los indicadores o medidas de posición, que son los que disponéis en la página 5 y página 6, parte superior, ¿de acuerdo? Luego tenemos las medidas o indicadores de dispersión o variabilidad. Y para finalizar, en la página 7 disponéis de las medidas o indicadores de forma. Esta parte es importantísima, entender bien cada uno de estos indicadores y saber cómo se deben calcular y cómo funciona cada uno de ellos. Dentro de las medidas o indicadores de tendencia central tenemos 3 básicamente, que serán la media, la mediana y la moda. Los 3 más o menos nos suenan y ahora voy a comentarlos mediante un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo plantearemos mediante la información correspondiente a el ejemplo del número de hermanos, que así es más sencillo, ¿de acuerdo? El ejercicio. Luego también explicaremos si tuviésemos intervalos. Si tenemos 0, 1, 2 y 3. Para buscar la media, ya lo hemos comentado. La media básicamente es el sumatorio de cada uno de los valores multiplicado por la frecuencia absoluta individual, dividido entre n. Así es como encontraríamos la media. Si hablásemos de una variable cuantitativa, continua o discreta con muchos valores, más que los valores, plantearíamos aquí la información de la marca de clase, recordarlo, ¿de acuerdo? Así buscaríamos la media, no tiene mayor complejidad. Para buscar la media, evidentemente trabajamos con todos y cada uno de los diferentes valores, ¿de acuerdo? ¿Qué más quiero que veamos? La mediana. Dentro de tendencia central he comentado la información de la media, nos vamos a mirar la mediana. La mediana es el punto central de la distribución, el valor que deja 50% por encima y 50% por debajo de los valores. En este caso tenemos, por ejemplo, 20 valores. ¿Qué tendríamos que hacer siempre? Ordenarlos. Lo que hay aquí no hay que hacerlo solamente para que sea visual, porque aquí ya están ordenados. Pero plantearíamos, tenemos 3 ceros, tenemos 5 unos, tenemos 10 doses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos 2 treses. Entonces, tenemos así la información ordenada. Básicamente, ¿en qué consiste la información? En buscar el punto central de la distribución. Si tenemos en este caso 20 casos, lo que haremos será siempre lo mismo. Para buscar esta información, buscamos la posición de la mediana. No buscamos el valor, la posición, que sería n más 1 entre 2. La n en este caso es 20, más 1, 21, entre 2, 10,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este es el valor 10 y este es el valor 11, ¿de acuerdo? Entonces, el 10,5 está entre ambos. Habría que hacer la media de estos dos valores. Como ambos son iguales, en este caso, la mediana sería 2, ¿de acuerdo? Repito, lo que hacemos es ordenar los casos y buscar el punto central. Aquí también se podría haber hecho. Tendríamos que buscar en este caso, en el acumulado, n más 1 entre 2, 20 más 1, 21 entre 2, 10,5. Aquí tenemos del 0 hasta el 3, aquí tenemos desde el 3 hasta el 8 y aquí del 8 al 18. El 10,5, que es la posición, se encuentra dentro de este valor. Por lo tanto, no hay duda, diríamos que la mediana es 2. Importante, siempre que tengamos un número de la muestra impar, que no es el caso, encontraremos un valor exacto de la mediana. Cuando sea un número par, como es el caso, estaremos entre dos valores. Deberemos hacer la media de ambos valores para encontrar el valor de la mediana. Así es como se busca este tipo de ejercicios. Esto es la información de la mediana. Todo esto que he explicado ahora mismo es cuando trabajemos con variables, como estoy diciendo, sin intervalos. Ahora comentaré con intervalos. Y por último, la moda. Para estudiar la moda, miramos la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta.
En este caso, miraríamos la información y vemos que la que tiene la mayor frecuencia absoluta es el 2. Por lo tanto, diríamos que la moda es igual a tener 2 hermanos, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información de los indicadores de tendencia central. Pero repito, a veces podemos encontrarnos con casos donde tengamos intervalos. Si tenemos intervalos, ¿cómo lo resolveríamos? La media ya la hemos comentado. Para resolver la media, miraríamos la siguiente información. Pongo el ejemplo de antes. De 0 a 20. De 20 a 40. De 40 a 60 y de 60 a 80, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, os digo que la marca de clase evidentemente sería 10, sería 30, 50 y 70. A partir de esta información, ¿qué realizaríamos, por favor? Pues para buscar la media, trabajaríamos con la marca de clase, ¿de acuerdo? Esto lo cambiaría. Así es como buscaríamos la media. Marca de clase, 10 por 3, más 30 por 5, más 50 por 10, más 70 por 2, todo ello entre 20. Para buscar la moda directamente, comentaríamos el intervalo donde está la moda. Está entre 40 y 60 años. Pero lo que me importa es la mediana. Para buscar la mediana hacéis un cálculo un poquitín distinto, ¿de acuerdo? Para buscar la mediana haríamos el límite inferior, importante, para buscar el límite inferior, para saber dónde estamos trabajando, haríamos igual que antes cuando buscábamos la mediana únicamente para la información de valores sin intervalos, que correspondía a buscar la posición de la mediana, que era n más 1 entre 2. En este caso tenemos que la n es 20, 20 más 1, 21, entre 2, 10,5. Para buscar 10,5, aquí tenemos la opción de buscar en la información de las frecuencias absolutas acumuladas, donde se encuentra 10,5. Aquí va del 0 al 3, aquí va del 3 al 8, aquí del 8 al 18 y aquí del 18 al 20. Aquí es donde tenemos la información correspondiente al 10,5. Por lo tanto, aquí tenemos el intervalo que estamos trabajando. Anteriormente, aquí finalizaba el ejercicio. Teníamos ya el valor correspondiente, teníamos la mediana. Si trabajamos con intervalos, no. Tenemos este intervalo, tenemos que buscar exactamente qué valor es. Tenemos que el límite inferior aquí sería el 40. También se podría buscar a partir de la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que aquí va del 0 al 0,15, al 15%, aquí del 15% al 40%, aquí del 40 al 90 y aquí del 90 al 100%. Si quiero buscar exactamente dónde está el 50%, está aquí. Por lo tanto, sería lo mismo, estaríamos en este intervalo de aquí. Por lo tanto, me da igual mirar la acumulada absoluta o la acumulada relativa para buscar la información de en qué intervalo me encuentro. Si trabajásemos como antes, ya lo tendríamos. A partir de aquí hacemos el límite inferior, en este caso sería 40, más n entre 2, donde la n es el tamaño de la muestra, que sabemos que es 20, entre 2, ¿de acuerdo? Y a esto le restamos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Frecuencia absoluta acumulada del anterior. Estoy trabajando aquí, el anterior sería este de aquí. Por lo tanto, planteamos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que sería 8. Y todo ello lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión. En este intervalo es 10. Entonces plantearíamos esta información y por último lo multiplicamos por la amplitud. Este intervalo, la amplitud es 20. Así es como buscaríamos la mediana de forma exacta si trabajamos con intervalos, teniendo en cuenta que el valor obtenido debe ser un valor que esté entre 40 y 60. 20 entre 2, 9. 9 menos 8, 1. 1 entre 10, 0,1. 0,1 por 20, 2. 40 más 2, 42. Así es como obtendríamos la mediana. La mediana en este caso es de 42 años. Esto para cuando trabajemos con variables, repito, continuas o discretas con muchos valores y por lo tanto debamos trabajar con la información de intervalos. Ya que estamos también,
os voy a comentar un aspecto muy importante que tiene relación entre la media y la mediana. Ambos son indicadores, al fin y al cabo, de tendencia central. Pero muy importante, ¿cuál es más conveniente, trabajar con la media o con la mediana? Depende del ejercicio. Pero en términos genéricos, por favor, siempre que estemos trabajando con la media, debemos saber que es más sensible. Ante la presencia de un valor extremo, rápidamente se ve más afectada. En cambio, la mediana es mucho más robusta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos esta información. Un grupo de gente con edades de 20 años, 21, 21, 21 y 22. En este caso, sin duda, ¿qué ocurriría? Que la mediana sería el punto central, 5 más 1, 6, entre 2, 3, es decir, 21. Si buscásemos la media, sumamos todo y dividido entre 5, también tendríamos 21. Entonces, lo que quiero que veáis es que si este, en vez de 22, fuese 82, un valor extremo en la parte superior comportaría que la mediana se mantuviese igual. En cambio, la media se vería muy afectada, aumentaría muchísimo. La media es mucho más sensible. Ante la presencia de un valor extremo, la media queda distorsionada. Por lo tanto, generalmente, si la distribución es simétrica, ya lo veremos en la siguiente clase, si no hay valores extremos, lo más conveniente es trabajar con la información de la media. Pero si hay valores extremos y estos no se compensan por ambos costados, tendrá más sentido trabajar con la mediana, ya que es más robusta y la presencia de extremos no le estará afectando, igual que de la forma contraria que le ocurre a la media, que a la media sí que le afecta, sí que distorsiona dicho valor, ¿de acuerdo? Además, también comentar que la media, y esto lo comentaremos también en la siguiente clase cuando hablemos de la desviación y la varianza, permite que si hay algún tipo de transformación en la variable, sepamos rápidamente cuánto vale la media. Por ejemplo, si tenemos la información correspondiente a una variable con sus características, y esta variable le sumamos a todo el mundo el valor A. Por ejemplo, si hablamos de la edad y todo el mundo le sumamos 5 años. Dentro de 5 años, todo el mundo tendrá 5 años más. Pues la media que obtendremos será la media original más el número aumentado. Directamente así de sencillo. Igual cuando hacemos una multiplicación. Si yo, por ejemplo, multiplico la edad por 1,5, pues la media obtenida sería igual a la edad por 1,5. Así es como obtendríamos la nueva media, sumándole el valor o multiplicándole el valor con el que hemos trabajado en todos los individuos. Estas transformaciones las veremos también en la siguiente clase, pero son aspectos que ocurren siempre con la media y no está de más saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, para practicar, por favor, quiero que para la siguiente clase hagáis el ejemplo 2 de la página 4 y el ejemplo 3 de la página 5. No creo que nos cueste en exceso, son ejemplos sencillos, básicamente para el cálculo de la mediana con los dos métodos que hemos explicado. Y ya en la siguiente clase finalizaremos toda la parte de estadística descriptiva univariante, cuando trabajamos con una variable, y nos centraremos en la bivariante, cuando trabajamos ya con dos variables. Igualmente, si salen dudas, surge cualquier problema que nos cueste, lo que sea, comentádmelo siempre sin compromiso, por favor, por el grupo de WhatsApp. Yo estoy siempre ahí para poder responder todas vuestras dudas, consultas, lo que sea. Podéis ponerme por ahí siempre, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.